El tema que hemos elegido para esta reunión unida de todas las iglesias y ministerios es preparando el camino del Señor en el desierto para la entrada en la tierra prometida. Es un tema totalmente de actualidad, principalmente por la fecha del año en que nos encontramos, no a la fecha del año eh, calendario gregoriano, sino en el calendario bíblico. Estamos en el sexto mes, por comenzar pronto, una semana más, el séptimo mes. El primer día del séptimo mes es el día de trompetas. El día 10 va a ser el día de la expiación y el 15 comenzaremos con la fiesta de tabernáculos enramadas o Sukkot. Estamos en una fecha especial del año en que se cumple la promesa de Yahshua que Él va a retornar, y sabemos que Él va a retornar en un día de trompetas al sonar de la trompeta. No sabemos si será este año, si será el año que viene, si será el otro año, pero sí sabemos que nos tenemos que preparar siempre cuando se está aproximando el día de trompetas, estar preparados para escuchar el sonar de la trompeta y tener aceite en nuestras lámparas. Vamos a comenzar con la lectura bíblica. La lectura bíblica que vamos a usar está allí en Isaías 40, del 3 al 5. Dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Eso está en Isaías 40, del 3 al 5, y si leemos en el Nuevo Testamento, en Juan 1:23, lo vamos a escuchar a Juan el Bautista diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Le leí la profecía de Isaías y le leí a Juan diciendo que Él es uno que clama en el desierto. Él es la voz de uno que clama en el desierto. Ya han leído en esta reunión los textos estos que les estoy volviendo a leer. Lo estoy volviendo a leer porque este va a ser el eje de esta pequeña enseñanza que vamos a tener en este momento. Dice la Biblia que Yahshua, el ungido de Dios, está siendo retenido. Memorice esta palabra. La Escritura dice que Yahshua, el ungido del Padre, está siendo retenido por el cielo hasta la restauración de todas las cosas. O sea que está siendo retenido en su segunda venida, está siendo retenido en el cielo a la espera de algo, hasta que algo se produzca, hasta que algo suceda, hasta la restauración de todas las cosas, dice la Escritura, y damos gracias a Dios porque en su gracia nos hizo parte de esta restauración de todas las cosas. De esa restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Dice en Hechos capítulo 3 versículos 19 al 24, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Teshuvá, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
Y ahí está hablando la Escritura de la primera venida de Cristo. Pero miren cómo es de cíclica la historia, que la misma Escritura dice que la historia es cíclica, justamente que no hay nada nuevo bajo el sol, que lo que fue es lo que es y lo que será, hasta el final, hasta el perfecto cumplimiento del plan de Dios, hasta el perfecto cumplimiento del propósito eterno de Dios escondido de los siglos, hasta el cumplimiento de su propósito. Entonces, miren cómo es cíclica la historia y cómo nos va llevando hacia el perfecto cumplimiento del propósito eterno de Dios. Así como Moisés y Aarón prepararon el camino para que el pueblo escogido entrara en la tierra prometida, conducido por Josué, también Juan fue el Elías que vino para preparar el camino de Jesucristo en su primera venida. Ahora estamos, en este preciso momento, este día, estamos a las puertas para entrar en la verdadera tierra prometida, que es en realidad toda la tierra, porque la Biblia dice que de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que la tierra prometida es que los justos heredarán la tierra. Toda la tierra es la tierra prometida. Entonces no se está refiriendo a una tierra, sino a un tiempo, Entonces ahora estamos a las puertas para entrar a la verdadera tierra prometida, que es toda la tierra en un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El reinado milenial de Jesucristo, el reinado milenial del ungido, del Mesías de Dios. Y nosotros, ustedes y yo, somos los sacerdotes de Dios que hemos sido comisionados para preparar el camino del Señor, para su venida, para introducirnos en la tierra prometida como un reino de sacerdotes y gente santa. La congregación de Yahweh, luego de ser liberada de la esclavitud de Egipto, luego de recibir la Torá en el monte Sinaí, y luego de transitar por el desierto durante 40 años, aprendiendo durante ese periodo de tiempo a vivir conforme a las instrucciones de Dios, llegó un día en que estuvo a las puertas de la tierra prometida para ingresar en ella, conducidos por Josué. Esos 40 años de desierto fueron de preparación para entrar a poseer la tierra. Y esa preparación consistió en recibir la Torá de Dios y entrenarse, durante esos años, entrenarse en ella. Sin embargo, algo tuvo que pasar a las puertas de la tierra prometida. No era suficiente ni haber recibido las tablas o las escrituras o los rollos, más ese entrenamiento de subidas y bajadas, de idas y vueltas, no era suficiente. Tenía que pasar algo a las puertas de la tierra prometida, porque no podían entrar a poseer la tierra que fluye leche y miel sin que antes la Torá de Yahweh se hiciera revelación en sus corazones. Tenía que suceder esto. Y les estoy hablando de preparar el camino del Señor, es el tema. No se puede entrar en la tierra prometida si la Torá de Dios no se hace revelación en tu corazón, en mi corazón. Y lo vemos al pueblo de Israel, allí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, a las puertas de la tierra prometida. Y escuchando estas palabras de parte de Dios por boca de Moisés. Pero hasta hoy, Yahweh no os ha dado corazón para entender. 40 años desde la salida de Egipto. Y le dice Dios a través de Moisés: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Memorice este texto, porque vamos a volver sobre este texto. Luego, en la primera venida de nuestro Redentor, el sacerdote Juan el Bautista tuvo una misión perfectamente definida. Él en el desierto predicaba el bautismo de Teshuvá. Es el bautismo que predicaba Juan el Inmersor. Predicaba el bautismo de Teshuvá,
es decir, el retorno a la Torá. Y de este modo estaba cumpliendo su visión de preparar el camino del Señor. ¿Ven? ¿Ven los diferentes periodos de tiempo, los diferentes ciclos de la historia, hasta llegar a un momento en que se va a cumplir perfectamente el propósito eterno de Dios? Dice que cuando Juan el Bautista predicaba la Teshuvá y bautizaba el bautismo de Teshuvá, en Mateo 3, 5 y 6, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hoy, queridos hermanos, queridos consiervos, queridos pastores de todas las congregaciones, queridos líderes, servidores, queridos hermanos que anhelan en su corazón obedecer al Señor y servir al Señor, hoy, finalmente, se materializa esa sombra profética del propósito eterno de Dios. Porque luego de haber sido liberados de la esclavitud del pecado de este mundo, y luego de recibir la palabra de Dios escrita en la Biblia, y luego de transitar por el desierto de esta vida, con el Espíritu de Dios entrenándonos a vivir de acuerdo con las instrucciones de la Torá, ahora, hoy, estamos a las puertas de la tierra prometida, que es el reinado milenial de Jesucristo, en la que, al igual que sucedió en aquella oportunidad, que sucedió con el liderazgo de Josué, al igual que en esa oportunidad, en esta oportunidad seremos introducidos por el mismo Jesucristo cuando suene la trompeta y seamos arrebatados para recibirlo en el aire y descender con él para acompañarlo en su coronación como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y la característica de este tiempo es exactamente la misma que la relatada en la lectura que hicimos recién en Deuteronomio 29:4. La misma característica. Antes de entrar en la tierra, las Escrituras se deben hacer revelación en nosotros. Se tiene que hacer revelación a nuestro espíritu. Por eso Dios, a través de su Espíritu Santo, nos está dando corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír, con el propósito de obedecer. Leemos otra vez Deuteronomio 29:4. Dice, pero hasta hoy Yahweh no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y estaban parados frente al Jordán, a las puertas, a la entrada de la tierra prometida. Pero era necesario recibir corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír la Torá de Dios. Hoy, cada uno de nosotros nos debemos responder a la siguiente pregunta. ¿De qué manera yo estoy preparando el camino del Señor en el desierto para la entrada a la tierra prometida? Lo repito la pregunta para que cada uno se la pueda hacer. ¿De qué manera yo estoy preparando el camino del Señor en el desierto para la entrada en la tierra prometida? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Voy a ocupar algunos minutos para explicar la visión de Ministerio Bíblico Internacional dentro de la congregación de Yahweh Dios para cumplir la misión de preparar el camino del Señor. Todos los que hemos adoptado la visión de Ministerio Bíblico Internacional, todas las iglesias, todas las congregaciones locales, todos los ministerios que hemos adoptado la visión de Ministerio Bíblico, nuestro objetivo, nuestro propósito es cumplir la misión de preparar el camino del Señor en su venida triunfal en esta segunda venida. Leemos en la Biblia el gran encargo o la gran comisión que nos dejó Jesucristo a cada uno de quienes somos sus redimidos. Esta mañana en la parashá
El estudio era para allá a cargo del pastor Enzo, yo hablé de esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted analiza este texto, como lo hemos hecho esta mañana brevemente, a cada uno de sus discípulos, de todos los tiempos, el Señor Jesucristo nos ha encomendado esta tarea irrenunciable e indelegable. Hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Antes de ir a la cruz, Yeshua oró al Padre. Por supuesto, era su costumbre orar al Padre. Permanentemente, sin cesar, oraba al Padre y noches enteras se quedaba orando al Padre. Era su costumbre orar al Padre, pero esta vez oró de una manera muy especial. Veamos algunos párrafos de esta oración que demuestran que durante los aproximadamente 4 años de su ministerio como rabí o maestro, lo que él enseñó, lo que Jesucristo enseñó, fue la palabra de su Padre, es decir, la Torá de su Padre. Si usted mira en esa oración memorable de Juan, capítulo 17, yo voy a ir leyendo algunos de los versículos. Por ejemplo, el versículos 3 y 4. A ver, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está hablando de conocimiento, que te conozcan. Al Dios de la Biblia se lo conoce a través de la Biblia, no hay otra manera. Y dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es la obra que él acabó si a la cruz todavía no había ido? Él había acabado una parte de la obra. Él vino como maestro de Torá, como rabí de Torá. Vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y vino como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Primera venida. Segunda venida, nunca se olvide, vendrá como juez y vendrá como rey. Pero en esta primera venida, acuérdese, vino como rabí. Por eso le decían rabí, rabino de Torá, maestro de Torá. Entonces, por eso él dice, yo he terminado, he acabado la obra que me diste que hiciese. 4 años enseñando la Torá de su Padre en su verdadera interpretación. En el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Les enseñó la Torá y sus discípulos, sus apóstoles, guardaron la Torá, dice, y han guardado tu palabra. En el 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. 8, porque las palabras que me diste les he dado, la Torá. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, les he dado tu Torá, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, apártalos del mundo para ti en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu Torá es verdad. Es hermoso leer eso. Si nosotros entendemos eso, vamos a entender de qué manera podemos preparar el camino del Señor para su venida como Rey. Es importante que entendamos este capítulo 17 del Evangelio de Juan, la oración de Yeshua. Ahora, el Señor Jesucristo nos dice a nosotros. Ahora el Señor Jesucristo te dice a vos y me dice a mí. ¿Qué es lo que nos dice? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas si fuere perfeccionado, será como su maestro. Necesitamos ser como nuestro maestro.
Necesitamos ser como nuestro maestro para preparar su camino de regreso, para que el cielo ya no lo retenga y lo podamos recibir en su segunda venida. Se trata de que cada uno de nosotros seamos discípulos de Yeshua para ser perfeccionados en la palabra de Dios y llegar a ser maestros de Torá, perfeccionados en la palabra de Dios, y llegar a ser maestros de Torá igual que Él, pero sin dejar nunca de ser discípulos. Sin dejar nunca de ser discípulos. Porque nunca dejaremos de aprender la Torá que Jesucristo enseñó, nunca. Pero a medida que vamos aprendiendo de nuestros maestros, simultáneamente vamos enseñando a otros lo que vamos aprendiendo, y de eso se trata la paternidad espiritual bíblica. Aprender lo que has aprendido de mí, lo que has oído de mí, de muchos testigos, esto enseña. Entonces, es aprender y enseñar. De ahí que el lema que hemos adoptado en Ministerio Bíblico Internacional ha sido desde su comienzo, allá por el año 1995, 25 años atrás. Y el lema es dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de Dios. Dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo ese lema funcionan sus 3 ramas de servicio. Nosotros hemos abrazado 3 ramas de servicio para preparar el camino del Señor. Y hemos dedicado nuestra vida y estamos dedicando nuestra vida a estas 3 ramas de servicio para preparar el camino del Señor en su segunda venida, para que Él nos introduzca en la tierra prometida, es decir, en su reinado milenial. Y las 3 ramas son, en primer lugar, la facultad bíblica, en segundo lugar, la paternidad espiritual bíblica, y en tercer lugar, el canal retorno.tv. Le repito, en primer lugar, la facultad bíblica, en segundo lugar, la paternidad espiritual bíblica, y en tercer lugar, el canal por internet retorno.tv, más los otros medios de difusión como la radio de Jesús el Deseado de las Naciones, la radio Hablemos de la Vida, los medios de comunicación. Y les voy a explicar por qué con esto estamos cumpliendo la gran comisión y estamos preparando el camino del Señor para su segunda venida, y estamos invitando a cada uno de ustedes a que se añadan, a que se agreguen, a que nos unamos en el ministerio, en el servicio a Dios, preparando el camino del Señor para su segunda venida. La facultad bíblica, que con sus programas de estudios brinda varias alternativas de capacitación a distancia, fue concebida originalmente como una entidad a distancia, estudios a distancia, después apareció lo semipresencial o lo tutorial a distancia, o sea, los grupos en las iglesias. Y es importante porque las clases y los lineamientos y diseños curriculares han sido elaborados por docentes graduados con títulos de universidad o títulos de seminario teológico o de instituto bíblico, y fundamentalmente con gran experiencia ministerial. En cada materia de la facultad bíblica, de todos los programas, hay muchísimos programas de estudio, podemos asegurar excelente nivel pedagógico, sólida fundamentación bíblica y claro enfoque en la multiplicación y edificación de la iglesia. Asimismo, como objetivo de cada materia, hemos descartado la simple acumulación de conocimientos, orientando la enseñanza-aprendizaje hacia una tarea formativa. Por eso no decimos capacitación bíblica, decimos formación. Dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, además hemos ofrecido y seguimos ofreciendo a cada pastor la posibilidad de abrir un grupo tutorial a distancia de la facultad bíblica en la iglesia que está bajo su responsabilidad.
Y la facultad bíblica es un instrumento, un órgano de enseñanza de la palabra de Dios. Y nosotros creemos que el camino de preparar el camino del Señor significa enseñar la palabra de Dios. Hemos entendido esa es la revelación que hemos recibido y en esa revelación nos hemos movido y todas las iglesias que están relacionadas saben que somos muy fuertes, todas nuestras iglesias, todas las iglesias relacionadas, todas las iglesias hermanadas, todas las iglesias y todos los pastores que nos juntamos, que son muchos, y aquellos que todavía están solamente conectándose por internet, somos fuertes en este aspecto, en que hemos entendido que preparar el camino del Señor es enseñar su palabra, enseñar su palabra, enseñar su palabra. La segunda rama de servicio es la paternidad espiritual bíblica. ¿Qué es la paternidad espiritual bíblica? Se trata de lo mismo, se trata de enseñanza, ayuda y cuidado de los matrimonios pastorales. Enseñanza, ayuda y cuidado de los matrimonios pastorales para el funcionamiento bíblico de cada congregación. Cada congregación debe funcionar acorde a las Escrituras, en el entendimiento de que cada iglesia local es una escuela de Biblia. Cada iglesia es una escuela de Biblia, donde se debe enseñar a conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia y además enseñar las instrucciones de Dios para vivir una vida ajustada a su santa palabra, para que cada miembro del cuerpo de Cristo aprenda a funcionar en el cuerpo, pero además su vida personal, su vida familiar, su vida laboral, su vida de relación esté ajustada a las instrucciones de la palabra de Dios y sea una persona, una familia bendecida por Dios por la obediencia a la Torá. En este sentido es fundamental que cada creyente en cada congregación sea discipulado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Acuérdense que la gran comisión es hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Entonces es fundamental que cada creyente en cada congregación sea discipulado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de modo que en las reuniones congregacionales tanto la edificación los unos a los otros como la exhortación mutua tengan un sólido fundamento bíblico. Y finalmente les dije el tercer canal, y no menos importante, igual de importante que los otros, es el canal de televisión por internet y las radios. El canal está denominado retorno.tv. que es el medio mediante el que se transmiten diariamente las enseñanzas bíblicas para todo el mundo de habla hispana. En este canal se encuentra también un importante menú, mírelo arriba, entre y mírelo, un importantísimo menú con gran cantidad de enseñanzas bíblicas en video y escritas. Una gran cantidad de enseñanzas bíblicas en video y escritas. Esto ya lo comenté esta mañana brevemente en la parte de la reunión de la mañana antes de la parashá del pastor Enzo. Es importante que usted lo entienda. Entienda la importancia de la Torá, entienda la importancia de la palabra de Dios, entienda la importancia de las instrucciones de Dios dadas para que tu vida y mi vida den en el blanco. Que entienda la importancia que tiene la palabra de Dios para entrar en la tierra prometida, para entrar en el milenio y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En qué lo vamos a servir? Administrando las instrucciones de Dios contenidas en la Torá, en su santa palabra. Estamos viviendo un tiempo de mucha confusión religiosa en el mundo. Es lógico que suceda porque así está escrito en las Escrituras, así está profetizado. Y estamos viviendo un tiempo de gran confusión religiosa en el mundo. Y simultáneamente vemos que la iglesia se va apartando cada vez más de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras hasta olvidarlas totalmente. Yo a veces hago algún ejercicio con algún pastor y le pregunto,
le hago unas preguntas básicas, tac, tac, 2 o 3 preguntas, y con 2 o 3 preguntas me doy cuenta si ha leído todas las Escrituras y si conoce las Escrituras. Miren, es un tiempo de hacer teshuvá y regresar a la Torá de Yahweh Dios. Es un tiempo. Así preparó Juan el Bautista, así preparó Juan el inmersor a su generación, predicando y bautizando, predicando teshuvá y bautizando el bautismo de arrepentimiento, o mejor dicho, bautismo de teshuvá. Y ahora a nosotros nos toca preparar el camino para la segunda venida. Entonces nos toca vivir un tiempo donde es necesario hacer teshuvá y regresar a la Torá de Dios. Así como pasó a las puertas de entrada a la tierra prometida, cuando Moisés estaba dando la instrucción en Deuteronomio antes de morir y que entrara el pueblo con Josué, y como sucedió en la primera venida del Señor, utilizando al Elías, que fue Juan el Bautista, el sacerdote Juan, y como sucedió en esas 2 oportunidades, suceda ahora también. Miren esto como para ir terminando, lo que sucedió en un primer día de la fiesta de Sukkot, de un día especial. A mí me impacta y me impresiona este capítulo, por eso se lo voy a leer entero. Esto sucedió un primer día de la fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Muchos años antes del nacimiento de Yeshua, muchos años antes de que Yeshua naciera. Ahora, es interesante tener en cuenta que fue un primer día de la fiesta de Sukkot, porque recordemos que Yeshua de Nazaret nació exactamente ese día, el primer día de una fiesta de Sukkot. Y que Yeshua es la Torá de Dios hecha carne. Recordemos esto, porque esto es muy significativo. Es muy significativo en el pasaje que vamos a leer, el nacimiento de la Torá de Yahweh. En este pasaje vamos a ver el nacimiento. Encontraron la Torá de Yahweh. El nacimiento de la Torá de Yahweh. La congregación de Yahweh encontró la Torá de Yahweh. Se produce el nacimiento de la Torá de Yahweh. Y fue en el mismo día del nacimiento de la Torá hecha carne, pero muchos años antes. Fue el primer día de la fiesta de Sukkot, o sea, el día 15 del 7º mes. Leamos. El título que le pone la Reina Valera es Esdras lee la ley al pueblo. Y estoy hablando del capítulo 8 de Nehemías, pero como está mal separado ahí, lo que le pusieron el título empieza en la última partecita del 773, pero es todo el 8. Dice, venido el mes 7º, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. O sea, cuando los niños adquirían capacidad de entender. El primer día del mes 7º. Ahí trajo la Torá. ¿Qué fue ese primer día del mes 7º? Ese primer día del mes 7º fue trompetas, el día que estamos esperando. Después el 10 viene día de expiación y el 15 viene Sukkot. Y van a ver, si leen todo el capítulo, que está hablando de cuando estaba empezando. O sea que leyeron la Torá desde el día 1 hasta el día 15, 15 días leyendo de corrido la Torá, y ahí viene el primer día de Sukkot. Bien, no es el tema, pero es importante que usted se ubique en el tiempo y la importancia que tienen las fiestas para Dios. Siempre las fiestas fueron importantes para Dios. Entonces,
dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Y dice que abrió pues, en el versículo 5, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Yahweh Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sebetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían, ¿qué hacían los levitas? Hacían entender al pueblo la ley. Miren la función. Es tu función, es mi función para preparar el camino para el Señor. Es nuestra función para preparar en este tiempo el camino para el Señor. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Leían claramente y explicaban el sentido correcto, de modo que la gente entendiera la lectura. ¿Es para vos? ¿Es para mí? Esto es preparar el camino del Señor. Dice el versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender, y lo repite, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahweh nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torá. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahweh es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esto es evangelio, queridos hermanos, esto es evangelio. Es buena noticia, es alegría, es la Torá, se tiene que revelar a nuestro corazón. La Torá tiene que ser revelada a nuestros ojos para que la veamos, y a nuestros oídos para que la oigamos, para cumplirla, para obedecerla. Es buena noticia. Es una excelente noticia que tengamos lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la Torá de Dios. Le leo otra vez el versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Por todo lo explicado, es importantísimo que entendamos que nosotros debemos ser discípulos y debemos ser maestros. Debemos aprender y debemos aprender y debemos aprender y debemos aprender para enseñar, para enseñar, para enseñar la Torá de Dios, para que el Ruach, el Espíritu Santo, pueda darla en la mente de las personas, escribirla en sus corazones, para que se materialice en sus acciones. Y esto es preparar el camino del Señor, preparar al pueblo de Dios, a la congregación de Yahweh, para su segunda venida, para que Yeshua, el Mesías, nos introduzca en la tierra prometida, que es su reinado milenial. Por supuesto que te invitamos. Yo hoy te invito. Hoy yo te invito a cada uno de ustedes, a cada uno de los creyentes que hayan decidido obedecer la gran comisión que nos encomendó Yeshua nuestro Redentor,
Te invito a unirte a este cuerpo de servidores cuya meta es hacer discípulos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Yo no estoy hablando de pastores solamente, estoy hablando de servir, de servidores, de personas que estén dispuestas y hayan escuchado la voz del Espíritu Santo diciéndole: es tiempo de preparar el camino del Señor para su segunda venida, porque estamos a las puertas de la tierra prometida y Él viene a llevar a su pueblo adentro, a introducir a su pueblo en la tierra prometida. Por supuesto, esta invitación incluye a pastores, a ministros, pastores, líderes, servidores, pero también incluye a todos aquellos que sienten un llamado para servir al Señor Jesucristo, preparando a su iglesia para su pronta venida y que entienden el doble propósito que hemos transcrito en nuestro lema, en el lema de Ministerio Bíblico, que es dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con este detalle que ya lo aclaré esta mañana. Ministerio Bíblico Internacional no tiene la intención de afiliar ni iglesias ni pastores. No es la intención, no es el propósito. Ya les leí cuál es el propósito. No está incluido afiliar iglesias y pastores. No, no es nuestro propósito. Ni mucho menos imponerles el pago de cuotas, cánones en efectivo o en cheque o en lo que sea para darles cobertura. No es la intención, no es el propósito, no es el propósito. Porque nosotros somos una familia y en una familia no están incluidas este tipo de cosas y este tipo de aprovechamientos. Entonces los invitamos. Escúchenme esto, yo los invito. Yo como presidente del Ministerio Bíblico Internacional, como persona que más ha trabajado en este ministerio, que más ha estudiado y más ha escrito la visión de este ministerio en más de 20 y les diría más de 30 libros de estudio, los invito a trabajar unidos como un solo cuerpo de siervos de Dios para cumplir la gran comisión que nos dejó encargada nuestro Santo Maestro. Sin importar si ustedes tienen fichero de culto o no tienen fichero de culto, si están organizados, no están organizados, no nos interesa su parte legal. Nos interesa que tengan un corazón dispuesto a oír la voz de Dios para este tiempo y preparar el camino del Señor para su venida, para que el cielo ya no lo retenga y se produzca la restauración de todas las cosas y el cielo no lo retenga y nos envíe el gozo de que venga nuestro Santo Maestro, nuestro Redentor, ahora para ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes saben, comuníquense con cualquier pastor del ministerio, cualquier pastor que está viendo usted acá en esta reunión, que usted conozca, comuníquense. Si usted está en la iglesia, dígale: pastor, yo quiero trabajar, quiero servir al Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo enseñar en un grupo? ¿Qué puedo hacer? Con toda seguridad que primero hay que aprender. Primero es ser discípulo para después ser maestro. Porque el discípulo tiene que ser perfeccionado para ser como su maestro. Pero no deje de servir al Señor. No deje de servir al Señor. No se convierta en oveja cuando usted está llamado a liderar, a enseñar, a conducir, a ayudar a alguien, ayudar a una familia, ayudar a un grupo en su casa, ayudar a un grupo en la casa de alguien, enseñar Torah, enseñar la palabra de Dios. Esa es la gran comisión para este tiempo, para preparar el camino del Señor, para preparar su segunda venida y entrar con gozo con Él a la tierra prometida, que es su reinado milenial. Amén. Dios lo bendiga. Amén.